Acabamos con la última parte de entrando al reposo de Dios. Entrando al reposo de Dios. Hemos visto el libro de Josué en 4 estudios. Este es el cuarto y el último. Y hemos visto de qué manera en el libro de Josué se nos pinta o se nos retrata o el Espíritu Santo nos ilumina la vida cristiana a través de eventos históricos que en el Nuevo Testamento son lecciones espirituales. El libro de Josué nos muestra que antes de que pudieran entrar a la tierra de Canaán, ese lugar que era una tierra geográfica, un lugar geográfico para ellos, para nosotros en el Nuevo Testamento es un lugar ya no geográfico, sino es un lugar de reposo espiritual, el cual explica el libro de Hebreos en el capítulo 4, que este lugar de reposo es el reposo de la fe. Es el reposo donde cada cristiano ha cruzado el río Jordán, ha decidido morir con Cristo, ya no pelear contra Dios, rendirse, entregar sus armas y decirle, oh Dios, ¿qué quieres que yo haga? Hasta que tú no hagas esta consagración, no podrás entrar a este lugar de reposo. Entonces hemos visto que para entrar a este lugar de reposo, primero se necesitó una preparación para entrar a la tierra. Una vez que estaba la preparación, que era meditar día y noche en la palabra, ser obediente y confiar en las promesas de Dios, atravesamos el río Jordán y pasamos al otro lado, donde ya llegamos en este último estudio a poseer la tierra. Y ahora quiero en esta mañana acabar con el libro de Josué, ilustrándoles a ustedes que antes de poseer la tierra hay que prepararnos. Después hay que conquistarla, ¿se acuerdan? Y después hay que poseerla. Pero en esta mañana vamos a ilustrar algo absolutamente tremendo. Aun cuando lleguemos ya a poseer la tierra, o sea, a ese lugar de descanso, tenemos que seguir peleando. En otras palabras, el conflicto entre los poderes del bien y los poderes del mal no van a acabarse hasta la segunda venida del Hijo de Dios a esta tierra. ¿Qué les quiero decir? Que hasta que Cristo venga, nosotros en nuestro interior seguiremos luchando contra nuestra carne, exteriormente contra el mundo y espiritualmente contra los poderes del mal. En otras palabras, el cristiano nunca podrá tener vacaciones espirituales. Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, está buscando quien está de vacaciones. Veamos pues entonces en primer lugar en esta mañana, en el libro de Josué, los principios para poseer la tierra. Existen 2 principios importantes para poder entrar a este lugar de descanso. Está en el capítulo 17 de Josué el primer principio, versículos del 14 al 18. Josué 17, del 14 al 18. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Vemos ya a partir del capítulo 15 y 16 de Josué, que Josué llega por fin. Después de más de 45 o 50 años, llega con los hijos de los que salieron de Egipto a comenzar a poseer la tierra. Y comienza entonces la repartición de la tierra. Pero aquí encontramos el primer principio para poseer, que es la posesión tiene que ser a través de un conflicto. Vuelvo a repetir, la posesión o el apropiarnos de las promesas de Dios o para poder llegar a este reposo, necesitamos descubrir
que hay algo por lo cual tenemos que luchar. Noten ustedes que en este conflicto es diferente al de los capítulos 6 a 9. Del capítulo 6 al 9 de Josué es un conflicto armado en contra de las 7 ciudades cananitas que tenían ellos que derrotar. Fue la batalla de todo un ejército, pero aquí es el esfuerzo nada más de 2 tribus, la de Efraín y la de Manasés. Vean ustedes en primer lugar en el versículo 14, que los hijos de Josué eran una tribu orgullosa. Y dice así, los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Quiero que ustedes comprendan muy bien en esta mañana que cuando nosotros caminamos con Dios, jamás podrá invadir a nuestra mente un pensamiento de que somos grandes. En cuanto tú creas, bueno, es que yo tengo muchos dones, yo debería estar predicando, o es que yo debería ser diácono, o es que a mí me deberían de esto porque yo soy muy grande, yo tengo habilidades que Dios podría usar, yo fui escritor antes de ser cristiano y yo podría escribir libros cristianos, yo era campeón de oratoria antes de predicar y ahora puedo ser un gran predicador. Cualquier pensamiento en una mente, en una iglesia o en una familia de grandeza será humillado por Dios. Dice en Romanos capítulo 12, mire que cada uno de ustedes no tenga un concepto más elevado que el que deba de tener. Cada uno de nosotros debemos de pensar con cordura. Y recuerden algo muy importante. Nuestras habilidades antes de ser cristianas no le sirven a Dios una vez siendo cristianos. Si tú eras físico o matemático, no te creas que tu habilidad para penetrar en la física y en las matemáticas va a ser igual a penetrar en la teología. Si tú eras campeón de ciclismo o campeón de atletismo antes de ser cristiano, no creas que Dios necesita tus habilidades naturales para su gloria. Porque ahora delante de Dios, ninguno de nosotros somos grandes. Todos necesitamos constantemente su gracia y su poder para seguir caminando con Él. En segundo lugar, en este pasaje encontramos nosotros que Josué les dice, muy bien, ¿quieren más tierra? Deben tomarla a través del esfuerzo contra sus enemigos. Dice el versículo 15, muy bien, si son pueblos tan grandes, o sea, si te querés tan grande, sube al bosque, haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y le contestan los hijos de José en el versículo 16, no nos bastará a nosotros este monte. Todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados. Vean ustedes que en primer lugar se jactan y dicen, nosotros somos muy grandes, esto no es nada lo que nos están dando para nosotros, nosotros queremos toda esa llanura. Josué les contesta y les dice, no hay ningún problema, de veras te sientes grande, ve y conquista lo que tú quieres tener. Y los hijos de José le contestan a Josué, no, pero es que los habitantes de esa llanura tienen carros errados, o sea, estaban usando en ese tiempo las famosas carretas con rines a la Ben-Hur y quién sabe qué tantos dispositivos tenían y tenían miedo de ellos. Entonces, Dios en esta mañana nos dice a todos nosotros que antes de que nosotros anhelemos a tener grandezas en su reino, antes de que quieras llegar a ser un gran predicador o un gran misionero o un gran siervo de Dios o que quieras comenzar a educar a tus hijos o quieras casarte y educar apropiadamente a tu esposa, te va a costar trabajo educar a tu esposa, te va a costar trabajo educar a tus hijos, te va a costar trabajo todo aquello que tú quieras conquistar, porque el conflicto existe y existirá hasta que Cristo venga. No digas, ay, me cuesta mucho trabajo dejar el cigarro, me cuesta mucho trabajo dejar el alcohol, me gusta mucho trabajo no irme tras otras mujeres que no son mi esposa. Escúchame muy bien, no hay absolutamente nada más que la salvación que es gratis. Qué difícil es la vida cristiana, más difícil es sin Cristo. Qué difícil y cuántas cosas me pone Dios, más te pones de yugos, más grande es el diablo. Es que soy joven y ya me voy a sacrificar las discotecas y el vino, etcétera, etcétera. Escúchame, tú entra a eso y te vas a arrepentir a los 25 años de edad de haber hecho todo lo que tú hiciste. Y vas a decir, ¿por qué no quise oír tus mandamientos? Todas las personas que creen que las cosas en la vida son fáciles son personas inmaduras emocionalmente. ¿Sabían ustedes eso? Todas aquellas muchachas que se casan y dicen, no creí que el matrimonio fuera tan feo, y no creí que me costara tanto trabajo, y los calcetines de mi esposo huelen re feo en la mañana, etcétera, etcétera.
es una niña que se casó sin saber que todo en la vida cuesta. Para todo hay que luchar. ¿Quieres una carrera? Tienes que luchar. ¿Quieres un trabajo? Tienes que luchar. ¿Quieres ser papá? Tienes que luchar y pagar el precio. ¿Quieres ser madre? Te va a costar desvelos, sudor, sangre y lágrimas. No hay nada gratis. Metamos eso en nuestras cabecitas. Todo es un conflicto, todo es una lucha. Y dijo Cristo, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gloria a Dios que Dios nos ha dado su espíritu para que cualquier Jericó, cualquier desafío que tengamos enfrente, lo enfrentemos en el poder de Dios. En segundo lugar encontramos en el capítulo 17, los que están escribiendo el estudio quiero que apunten 3 versículos. El capítulo 17, versículo 16. El capítulo 19, versículo 9 y el versículo 47. Y vemos en segundo lugar que la posesión es por capacidad individual. La posesión es por capacidad individual. Ahorita les explico lo que les quiero decir. Veamos el primer versículo y vamos a leer 3 frases en estos 3 versículos. Capítulo 17, versículo 16. Veamos la primera frase. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Vean la frase, no nos bastará. Capítulo 19, versículo 9. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Vean la frase, era excesiva para ellos. Y en el versículo 47 dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan. Quiero que vean que en estas 3 expresiones encontramos nosotros algo asombroso en la vida cristiana. En primer lugar, encontramos en el primer pasaje, en el 17, versículo 16, que los hijos de José dijeron que la porción que les tocó a ellos no les bastaría, o sea, no eran conformistas en su vida cristiana. Y era una ambición honorable. ¿Qué acaso el cristiano puede ser ambicioso sin pecar? Sí, cuando su ambición es para la gloria de Dios. ¿Es ambición querer ser presidente de la República? No es ambición. Si tú quieres llegar a ser presidente de la República y honrar y glorificar a Dios desde la silla presidencial. ¿Es ambición querer llegar a ser un gran cantante internacional? No. Dios necesita cantantes internacionales que sean conocidos y que ahí en medio de las tinieblas y de la basura puedan decir, le doy la honra, el honor y la gloria a mi Señor Jesucristo. Dios quiere que llegues a ser el director del hospital de México, quiere que llegues a ser un gran senador, un gran diputado, si tú recuerdas que lo que Dios te da no te basta, pero si tú quieres en tu motivación alcanzar y propagar el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren más de Cristo? ¿Cuántos de ustedes vienen a muchas iglesias porque dicen, no es suficiente la palabra que yo estoy oyendo, quiero más carne de la Biblia? Quiero más estudios, quiero oír más, no les basta, no están satisfechos. Y qué maravilloso que hay cristianos que dicen como los hijos de José, no nos basta lo que nos está tocando, queremos más de ti, Señor. En segundo lugar tenemos otro grupo de cristianos, en el capítulo 19, versículo 9. Y estos les quedó grande el saco. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Aquí encontramos en segundo lugar que hubo una tribu que lo que les tocó era demasiado. Así que lo tuvieron que repartir con otros más. ¿Cuántos de ustedes les decimos quieren ser diáconos? Y qué cosa tan triste que les quede grande el saco. Qué triste es que cuando se te da algo en la vida cristiana, oye, no pudieras venir a cuidar los baños, te queda grande el saco, porque ni los baños puedes cuidar. No nos ayudan las mamacitas, por favor, con los cuneros allá, ni siquiera las cunas pueden cuidar. Es demasiado lo que se les pide. Dios mío, pues ¿qué les vamos a pedir entonces?
Cuando nos queda grande el saco es por nuestra apatía, nuestra indisciplina y nuestro conformismo espiritual, porque estamos diciendo ni siquiera venir a cuidar los baños, ni siquiera de decan el desayuno. Les digo, vengan a las 8 de la mañana al desayuno para que estén listos los decanes, llegan a las 8:30. ¿Les queda grande el saco de decán? Imagínense. Cuando Dios nos quiere dar tanto de heredad, no podemos ni siquiera con la porción que nos toca, nos queda grande. Y en último lugar, encontramos en el versículo 47 que a otros dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan. Vemos aquí en último lugar que a los hijos de Dan les faltó territorio, o sea, todavía estaba diciendo, no solamente no nos basta con lo que tenemos, sino que tenemos la capacidad de abarcar más. ¿Cuántos de ustedes ya ahorita quisieran dar 3 estudios bíblicos a la semana? Porque les está faltando territorio. La capacidad de ustedes es tan grande para enseñar y su disposición para Dios es tan grande. Yo me acuerdo cuando tenía 3 o 4 años en el Señor, que me invitaban una vez a predicar a la semana. Yo le decía a mi esposa, yo quisiera predicar todos los días en todos lados. Yo sabía que me faltaba territorio. Yo quería servir a Dios. Yo quería tener y poseer todo aquello que Dios tenía para mí. Pero lo sentía en mi alma, ardía mi alma, y yo quería pagar ese precio por el territorio que sabía que me hacía falta. Ustedes, hermanos, tienen que tener el mismo sentimiento. No sean conformistas espiritualmente. Y quiero aplicar esta lección a todos nosotros en este momento. Quiero que ustedes noten con estas 3 expresiones, que todas estas 3 expresiones no sugieren que en la vida cristiana necesitamos tener capacidad espiritual. En otras palabras, hay vasos que le cabe nada más una porción de agua, hay un vaso más grande y hay un vaso más grande y hay jarras. ¿Por qué a una jarra le cabe más agua? Porque tiene más capacidad que un vaso pequeño. Porque hay cristianos que aunque tienen toda la plenitud del Espíritu Santo, tienen más de Cristo que otros. ¿Saben ustedes en dónde está la respuesta? En su capacidad. ¿Y por qué aquel que tiene poquito de Cristo tiene poquito de Cristo y no tiene más como el otro? Porque él no quiere ampliar su capacidad, es todo. ¿Y saben ustedes que Dios nos quiere llenar, que seamos unas garrafas así grandes, llenas de su Espíritu con todas las cosas que Él nos quiere dar, y que hay tan pocos cristianos que tienen capacidad para recibir de Dios? En otras palabras, Dios se asoma y dice el 2 de Crónicas 16:9, que sus ojos contemplan toda la tierra todos los días. Y Él, dice la Biblia, Dios está buscando hombres de corazón perfecto para mostrar su poder a través de ellos. Vean qué cosa más maravillosa. El poder que existe en el universo está esperando caer a la tierra y ser depositado en un hombre que tenga capacidad para poder manifestar el poder de Dios. Vean ustedes en el libro de los Efesios, que es la contraparte de lo que estamos estudiando, de qué forma el apóstol Pablo, al escribirle a los Efesios, explica la capacidad que existe y que podemos recibir de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 23. Pablo oraba y decía, Efesios 1, 18 en adelante. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vean ustedes que en la oración de Pablo en el versículo 18, él pide
que Dios en primer lugar alumbre los ojos de mi entendimiento. Y dice Pablo, yo quisiera que mis discípulos pudieran en primer lugar tener una revelación de algo muy importante. Y vean ustedes qué es lo que Pablo quiere que los efesios puedan ver. Dice el versículo 19, que veamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Pablo dice que cuando el cristiano comprende, número uno, el poder de Dios, y número dos, la fuerza de Dios, entonces el cristiano ha comprendido a qué clase de Dios está sirviendo. Y hasta que yo no sepa que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está operando en mí, yo no podré entonces tener capacidad para recibir de Dios. Vean al Dios que estamos sirviendo. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Y cuántos de ustedes viene el problema o la tragedia? Cae la bolsa, se quieren suicidar. Se roban su coche, se quieren hospitalizar en el psiquiátrico. Un familiar se está muriendo de ustedes y les da la caña. Y en ese momento, no saben, que en ese momento está a nuestra disposición nada más para hacer así y apropiarnos esa tierra, apropiarnos ese poder y traer ese poder aquí al corazón y decirle en ese momento, oh Señor, guarda mis pensamientos y mi corazón en tu paz y dime qué tengo que hacer. No permitas que me precipite, hermano, descubre el poder de Dios. Erráis, dijo Cristo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Encontramos también en el libro de los Colosenses, capítulo 2, ahí a la vuelta de Efesios, sigue Filipenses y después Colosenses. Dicen Colosenses capítulo 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Vean ustedes todo lo que tenemos que alcanzar, toda la tierra que nos hace falta, hermanos. Tenemos que alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escuchen, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Imaginen ustedes, en el Señor Jesús que está dentro de mí, aquí dentro de mí lo tengo y lo tienes tú también, si por la fe has creído en su muerte. En Él tenemos toda la enciclopedia del universo. ¿Se imaginan ustedes eso? Todos los conocimientos que existan en el universo los tenemos dentro de nosotros, porque tenemos a Jesús. Ahora, ¿cuántos libros de esa enciclopedia que traes dentro conoces? Es una enciclopedia que llenaría todas las bibliotecas del mundo y todavía no bastaría Marte ni Júpiter para que fueran llenadas con el conocimiento de Dios. Y nos dice Dios, está a la disposición de ustedes. Pero no lo entiendo. No lo entiendes por desobediente. Porque no crees que existe ni que sea real tampoco. Porque cuando sabes que aquí dentro de tu corazón está Cristo y que Él es el que te revela todo el conocimiento que está en la palabra de Dios, vivirías para meditar día y noche en este libro de la ley. Este conocimiento está encerrado en este libro que cada domingo abrimos y que nos revela el poder y las riquezas que Dios tiene para todos nosotros. Qué triste es vivir como limosnero sabiendo que eres hijo del Rey. Veamos en segundo lugar los impedimentos para poseer. Y es increíble que los impedimentos para poseer o los obstáculos que impiden a muchos cristianos entrar a este tiempo, a este lugar de serenidad, de paz interior, sea en primer lugar la negligencia. La negligencia. Josué capítulo 18, versículo 3. El primer impedimento para poder tener el conocimiento de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, es la flojera, la apatía, el quedarte atrás, el tardado, el dejar para mañana lo que puedes hacer ahora. Esto es el primer impedimento en la Biblia. Dicen Josué 18:3,
Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis, qué cosa? Negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Cualquiera de ustedes en esta mañana que no se esté apropiando de todas las riquezas, que no tenga la paz de Cristo, que no tenga las bendiciones de Dios, número uno, es porque en su corazón es un apático, una floja espiritual. En Proverbios capítulo 10, vayamos a Proverbios, vamos a encontrar que la Biblia traduce en el Antiguo Testamento 3 palabras para negligente. ¿Quién podría imaginarse esto, verdad? O sea, negligente es lo mismo que flojo, o quedarte atrás, o quedarte rezagado, o abandonar algo. Pero les voy a dar los 3 significados en el hebreo de lo que significa negligente. En Proverbios 10:4 dice la Biblia, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí está hablando espiritualmente y también se puede aplicar físicamente. No hay ningún flojo que prospere en los negocios. Pero espiritualmente, todos los negligentes, todos los que, me da flojera al estudio, me da flojera formar parte de Vía Nueva, me da flojera ser diácono, me da flojera ayudarle a Enrique a cargar los instrumentos, me da flojera, todo es negligencia, pues tu pobreza espiritual será equivalente a tu flojera. Aquí vemos nosotros en esta palabra que ser negligente en las cosas de Dios es un pecado, porque contrista al Espíritu Santo, nos roba bendiciones de Dios, tropezamos y estorbamos a nuestros hermanos en la fe y anima a Satanás a trabajar contra ti. No hay ninguno de ustedes que sea un negligente y un apático en las cosas de Dios, donde el diablo no esté detrás, echando porras y jugando el Super Bowl contra tu familia. En segundo lugar, la palabra negligente significa fracasar, quedarse rezagado, quedarse atrás, abandonar algo. Dios nos dice lo contrario, no te dejaré ni te desampararé. Y el Señor nos da todos los días grandes oportunidades para servirle y dejar atrás las oportunidades, mis hermanos. Pasar por alto las oportunidades que Dios te dio el año pasado es el pecado más grande que puedas haber cometido. ¿Cuántos de ustedes Dios quería que el año pasado fueran comenzar a ser preparados para comenzar a dar devocionales en la iglesia? Y por no haber cumplido ni siquiera con eso, dejaste atrás tu oportunidad. ¿Cuántos de ustedes fueron descalificados el año pasado para el diaconado por su negligencia y apatía espiritual? Se quedaron atrás, se quedaron rezagados, abandonaron los puestos, no cumplieron con lo que se les encomendó por su flojera y perdieron la oportunidad de servir al Señor. Dios nos da, gracias a Dios, nuevas oportunidades, pero las pasadas serán traídas a juicio en el tribunal del Señor. En último lugar, la palabra negligente significa tardarse en hacer algo. Mañana. Dejar para mañana lo que puedes hacer ahora. Hacer a un lado una responsabilidad. Quiero, antes de acabar con esto de la negligencia, recordarles lo siguiente. En la palabra negligente, que es la tercera palabra hebrea, que significa tardar en hacer algo o dejar para mañana lo que puede ser mañana, hoy, siempre hay buenas intenciones en la persona. Pero las buenas intenciones, sin la acción, no sirven para nada. ¿Cuántos de ustedes tienen buenas intenciones del domingo que entra trabajar en el cunero con las señoras? O de estar allá parados como soldaditos impidiendo que los niños suban arriba. O trabajar en los baños, o vendiendo los cassettes, o no sé qué servicio. Y dicen, voy a venir el domingo que entra, y estás lleno de buenas intenciones. Y llega el domingo y... 10:15. Cuarto, otros 10 minutos. Bueno, les digo que se me hizo tarde. Una de las cosas que van a impedir a un hombre de Dios servir a Cristo es la flojera. ¿Por qué creen ustedes que Cristo quiere que nos levantemos en la madrugada a orar? ¿Saben por qué? Porque no hay cosa que cueste más trabajo que levantarse en la madrugada. Y una de las cosas que yo descubrí cuando comencé a tratar de disciplinarme en esta área fue que si yo me levantaba y veía el reloj y decía 5 minutos más, me quedaba dormido. Cuando sonaba el despertador comencé a funcionar mi mente subconsciente con el despertador. Sonaba y acostumbrarme a ¡prum! Como un resorte.
Y todo así, enjuagarme la cara, echarme agua aquí atrás fría, ponerme la bata o con la pijama, etcétera, etcétera, y ponerme rodillas, y ya era más difícil volverme a dormir. A los 4 o a los 5 días de que comiences a disciplinarte, a levantarte, ya no puedes después levantarte más tarde. Mi esposa me dice, hombre, quédate un poquito más en la cama el domingo, mira cuando después del desayuno, que son las 8 o las 9 de la mañana, te traigo tu desayuno en la cama. Ya después de las 7 ya no puedo estar en la cama, ya no sé, me siento pesado. No es que me guste ser lechero, ¿verdad? Ni tampoco esté acostumbrándome para ser lechero, pero son costumbres que forman hábitos y ya después no te los puedes quitar. Pero todos ustedes que tienen el hábito, que es pero horrendo en la vida cristiana, de levantarse tarde, les va a costar más trabajo que cualquier otra persona servir a Dios. La negligencia y la flojera se tienen que comenzar a dominar aprendiendo a levantarte temprano. Encontramos en segundo lugar no solamente que la negligencia es un impedimento, sino que también lo es la inhabilidad. No servían para dirigir, no servían para estar con los jóvenes, no servían para una responsabilidad. Vuelvo a decir, les quedó grande el saco. ¿Por qué esta inhabilidad que cuando el general llama a alguien y le dice, te hago sargento, ve con este pelotón, fracasa en su misión? ¿Por qué fracasó o a qué se debe la inhabilidad o el fracaso para poseer la tierra? Dice en Josué 15:63 lo siguiente: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 17, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Quiero darles a ustedes 4 razones por las cuales muchos ahorita todavía dicen, no puedo vencer este vicio, no puedo levantarme temprano, no puedo dejar de ver películas pornográficas, no puedo amar a mi esposa por más que me lo proponga, no puedo tener devocionales con mis hijos, no puedo. Esta inhabilidad para poseer las promesas de Dios se deben a 4 razones. Número 1, a falta de fe. Número 2, falta de visión. O sea, del poder y de la grandeza del Dios que servimos. Número 3, falta de esperanza. Y como consecuencia, falta de poder. ¿Qué necesitamos para vencer el poder de Dios? ¿Por qué no tengo el poder de Dios? En primer lugar, no lo quiero. Soy un apático. Ni siquiera tengo tiempo para levantarme en la mañana y leer la Biblia, ni para orar. ¿Cómo puedo yo esperar vencer los enemigos y Jericó delante de mí cuando yo no puedo vencerlo? Y porque no lo puedo, toda mi raíz tiene una sola base, mi flojera. No quiero más de Dios. Un estudio a la semana. Otros dicen, no quiero ser fanático. Pues ojalá que seas fanático de Cristo y no fanático de la pornografía, o fanático del alcohol, o fanático del trabajo, o fanático de la América. Hermanos, no es la voluntad de Dios que ninguno de ustedes se quede rezagado. Dios no quiere que ustedes no tengan poder porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero sin embargo, tu enemigo interior no lo vences y no lo echas fuera. Los judíos tenían que echar afuera a sus enemigos. No pudieron. ¿Cuántos enemigos tienes todavía dentro que no has podido echar afuera? Tu flojera tienes ya 5 años y sigue siendo el mismo flojo de levantarte tarde. ¿Sabes por qué no has podido? Porque no tienes el poder de Dios. Y no lo tienes porque no lo quieres tener, porque no quieres pagar el precio para luchar por él. No nos preguntemos si nosotros podemos, debemos preguntarnos más bien si Dios puede. Y en último lugar, el peligro de la apostasía. Capítulo 23 de Josué. Y aquí acabamos. El peligro de la apostasía. 23:12. Porque si os apartareis, vean esa frase, si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros,
sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová nuestro Dios os ha dado. Josué ya se va a morir. En el capítulo 24 de Josué, él se muere. Y el capítulo 23 y 24 son las últimas palabras de un hombre de Dios. Y les dice a todos los que le seguían, quiero que sepan que ninguno de ustedes la ha hecho todavía. Que cualquiera de ustedes puede retroceder en cualquier momento. Y que cualquiera de ustedes que confíe en sí mismo, mire que no caiga. Y Josué menciona que ellos podían regresarse de donde salieron. En el Salmo 125, versículo 5, el salmista habla de los que se apartan. Isaías 1:4, el profeta habla de los que dejaron a Jehová. En Sofonías 1:6 se habla de los que se apartaron de en pos de Jehová. En Hebreos 10:39 se menciona a los que retroceden. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro habla y nos dice los que se enredan y son vencidos, los que se vuelven atrás del santo mandamiento, los que regresan a su vómito y a volver a revolcarse en el lodo. ¿Sí? La Biblia nos advierte. El que piense que está firme, mire que no caiga. Todos estos pasajes nos muestran que la sombra de la apostasía está enfrente de nuestra puerta todos los días. Y cualquiera de ustedes que haya hecho una profesión fácil del cristianismo, tarde o temprano no va a aguantar. Va a regresarse y va a abandonar al que le salvó en la cruz por sus pecados. No existe ningún nivel en nuestra vida cristiana. Esta es la lección más grande de todo el libro de Josué. Y quiero que recuerden esta lección. No existe ningún nivel en la vida cristiana, pero ninguno del cual no podamos caer. Si tú me dices, Armando, tengo 3 años ayunando, y tengo 3 años que memorizo la Biblia día y noche, y tengo 3 años que Dios me ha usado grandemente, déjame decirte algo. Si mañana no sigues igual, mañana puedes caer. La vida cristiana es una lucha de todos los días apropiarnos del poder de Dios. De todos los días venir a comer la palabra espiritual. De todos los días levantarme temprano y disciplinar mi carne floja que no quiere levantarse y postrarme delante de Dios y disciplinar mi mente, mis pensamientos y mi corazón y mi carne principalmente más que cualquier otra cosa, y entender que soy soldado. Y ningún soldado sin disciplina puede vencer en la vida cristiana. Podemos volver la espalda a toda la luz que hemos recibido y hacer la sangre de Cristo inmunda. Es por eso que el capítulo 4 de los Hebreos, que es la contraparte del libro de Josué, nos dice lo siguiente desde el versículo 1. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, o sea, este temor de Dios tiene que ser diario. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó, no les hizo nada. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos en Cristo, te está esperando el Señor para hacerte descansar. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Esto no solamente es un llamado a los incrédulos. El cristiano todos los días tiene que venir a Cristo. Todos ustedes, todos nosotros, yo todos los días amanezco sumamente cansado y trabajado emocional, física y espiritualmente. Y he encontrado y descubierto que tengo que venir todos los días a Jesús. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras
como Dios de las suyas. Procuremos pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Despidámonos en oración. Padre Santo, queremos darte gracias por estos 4 estudios breves del libro de Josué, donde tu mensaje central, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es: vengan a mí, entiéndanlo. Solo en mí podrán descansar de sus obras. Solo en mí sus almas tendrán paz. En mí está la fortaleza de los siglos. Yo soy el buen pastor. Y yo les prometo que si ustedes vienen a mí, aunque anden en valle de sombra de muerte, no tendrán miedo, porque ustedes sabrán mi poder. Mi vara y mi cayado les infundirá aliento. Mi palabra les da consolación y paciencia. Y mi presencia les dará ánimo para seguir viviendo para la causa de mi Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y no solamente al morir podremos morir en una muerte tranquila, sino que también moraremos contigo por largos días. Las lágrimas serán enjugadas porque la muerte y las primeras cosas pasaron y todas serán hechas nuevas. Pero mientras viene ese día, el Señor nos dice: esfuércense. Esfuércense y sean valientes. No tengan miedo del hombre. No tengan miedo del hombre cuyo aliento está en su nariz. Teman a Dios con todo su corazón y vivirá vuestra alma. Padre Santo, en este momento queremos aprovechar para que si hay cristianos apáticos, negligentes, flojos, que se están quedando más y más rezagados, el mundo se los está comiendo poco a poco, su vida espiritual se comienza a enfriar más y más y más. En este momento yo les pido que se arrepientan. Arrepiéntete en tu corazón en este momento tan sublime y solemne para tu vida cristiana. Reconoce que has fallado y que no te has apropiado de este reposo, y reconoce que cada vez estás más ocupado para el mundo y menos tiempo tienes para Dios. Pídele perdón a Jesús en este momento. Su sangre nos limpia de toda maldad. Pídale perdón por no haber cumplido con sus responsabilidades. Dile en este momento: yo creí que la vida cristiana era un club y que solo bastaba venir el domingo a sentarme a la iglesia, pero ahora he descubierto que al recibirte como mi Salvador me he inscrito en tu ejército. Y en ese ejército tengo que pelear todos los días, cargar mi carabina todos los días, ponerme la armadura de Dios todos los días y recibir órdenes del general en jefe todos los días. Ningún soldado puede irse de vacaciones cuando está la guerra, y nosotros no tenemos vacaciones hasta que Él venga. En el milenio, el lobo morará junto con el cordero. La serpiente podrá ser apacentada por un bebé. Las flores no tendrán espinas. Y nosotros podemos disfrutar la tierra sin el pecado, sin la ferocidad de los animales y sin el miedo de una guerra nuclear, porque serán los 1000 años de vacaciones de nuestro descanso que Dios nos ha prometido a toda su iglesia. Hermanos en Cristo, las vacaciones ya vienen. Cuando estemos ahí descansando en la tierra, podremos decir: valió la pena servir a Jesucristo. Padre, te queremos decir que te amamos y que derramaremos hasta la última gota de sangre, si es posible, por causa de tu nombre, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección y porque todos los días estás con nosotros en el Espíritu. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya.